Bueno, buenas tardes Río Grande, buenas tardes todo el Ushuaia, la provincia y a través de internet el mundo. ¿Cómo anda don Matías Sánchez? ¿Todo ok? ¿Bien? Hoy probando a punto su máquina, Matías. ¿Cómo le va Germán Gasparini? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien? La verdad que no, pero esperemos ver cómo continúa esta situación del país. La verdad que yo me pregunto, desde las medidas que se tomaron anoche, o anuncios, digo, ¿hay un plan económico o son medidas tiradas al azar? Porque desde la incertidumbre que fue el mismísimo domingo cuando se iban a anunciar medidas el domingo que pasaron para el lunes, que el lunes que pasaron para el martes, que el martes a las 3, a las 5, a las 7, digo, ¿hay un verdadero plan económico o son medidas tiradas al azar para ver cómo se termina generando algún tipo de acierto o desacierto? Y la verdad, desde las medidas que se tiraron o fueron anunciadas en el día de ayer a hoy, la verdad, un desacierto más otro, porque ahora acaban de aumentar nuevamente los combustibles, por lo menos Shell confirmó una suba del 37%, recordemos que el pasado viernes YPF había aumentado un 30%, Shell había aumentado un 15%, y las demás petroleras se habían acomodado. Bueno, recientemente, hace menos de una hora, Shell aumentó un 37% de vuelta a los combustibles. Hay que ver el resto de las petroleras, que uno tiene entendido que en el correr de estas próximas horas, porque ya no se espera más a las 12 de la noche, se comienzan a aumentar los precios de los combustibles a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 10 de la mañana. Seguramente en el correr de estas próximas horas YPF y las demás petroleras continuarán. Y hoy finalmente ya ha conocido la inflación del mes de noviembre, 12,8%, acumulando un interanual de 160,9%, con lo cual prácticamente tenemos una inflación de los últimos 12 meses del 161%, y habrá que esperar realmente qué es lo que va a suceder con la inflación de este mes de diciembre, que algunos ya se animan a señalar que va a estar cercana a un 20%. Digo, ¿hay un verdadero plan económico o son medidas tiradas y vemos cómo nos vamos acomodando, damos marcha atrás, ponemos primera, continuamos, retrocedemos? Sinceramente, uno esperaba que, en función de lo que había sido la campaña, en función de cómo él se venía manifestando en los medios de comunicación, lo que había que hacer, es decir, uno pensaba que ya tenían dentro de todo un plan económico determinado, definido, pero en estas primeras 72 horas, más que certeza, han contestado con dudas y titubeando si aumentamos o no aumentamos y hacia dónde vamos. Yo creo que me parece que se esperaba otro tipo de... En 3 días que asumió este gobierno, no le podemos pedir, cuando el gobierno anterior dejó esta inflación que está teniendo, más del 160%, no es esta gestión. Digo, porque los anuncios de ayer, pero los anuncios de ayer, ya lo escuché, a ver si fueron anuncios de aumento, pero no se ha hablado qué pasa con los jubilados. Ahí está el tema. Quedan afuera. ¿Qué pasa con los monotributistas? Quedan afuera. ¿Qué pasa con la clase media? Queda afuera. ¿Qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con los salarios? Porque hoy casualmente Miguel Adorni, hoy a las 8 de la mañana, cuando estaba en la presentación de su conferencia de prensa, le hicieron una pregunta puntual. Miguel Adorni además es economista. Le hicieron una pregunta puntual y en esa puntualidad de la pregunta salió, bueno, sí, tenemos que ver cómo, pero recordemos que en el AMBA y en Buenos Aires tenemos un precio de colectivo tanto que es muy diferente al interior del país. El subsidio. Pero la pregunta había sido directamente a la cuestión salarial y salió por otro lado que no tenía nada que ver a lo que le habían preguntado. Digo, me parece que uno esperaba, viniendo de un economista y un economista presidente, que a esta altura y después de tanto trabajo hubiera tenido un plan económico más definido y no con tanto balbuceo. Es lo que yo he podido dialogar con mucha gente. Eso es su punto de vista. Creo que me parece que el país... Mucha gente está coincidiendo con lo que digo, porque hoy desde la noche hasta hoy... Deje a ver, opinar, lo escucho. Es como en su casa, cuando usted gasta la tarjeta, se empeña, el tema crédito, y no gasta y no mide, y incluso más, gasta con plata ajena,
Es un poco lo que ha pasado en este país en estos 40 años. En 40 años viene pasando lo mismo. Me parece que es muy prematuro, lo dije cuando asumió Alberto Fernández, sí, que era muy prematuro y hay que darle tiempo, y yo creo que hay que darle tiempo. Esperemos, démosle tiempo y veremos cómo se acomoda esto, ¿no? Digo porque es un presidente que no tiene mayoría en diputados, no tiene mayoría en Senado. No tiene experiencia. No tiene experiencia. Por acá, bueno, la experiencia de los políticos que teníamos en estos 40 años nos ha llevado. No tiene experiencia ejecutiva. Bueno, pero analicemos cómo está el país en estos últimos 40 años. Horriblemente. Bueno, entonces, no es lo mismo que yo reciba un país con una situación económica. Llevamos un país que está fundido, incluso más. Debemos más de 500 millones de dólares y que hay que pagarlo. Entonces, me parece que yo creo que es fundamental que los partidos políticos que llevaron, en el caso de Juntos por el Cambio, en el caso del peronismo y otros partidos, trabajen todos en conjunto para ver cómo solucionan el tema, porque la situación en el país es muy crítico. Él hablaba del AMBA, yo le escuché lo que dijo del AMBA. Hoy el subsidio que tienen a nivel nacional lo tenemos en la Patagonia, no tenemos en el interior. Digo, esas cosas también. No, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero si a vos te hacen una pregunta puntual sobre salario, salís hablando del subsidio del colectivo, me parece que empezás a hacer agua sobre, siendo vocero, no tener respuesta a preguntas concretas. ¿Pero qué quiere? ¿Que le conteste lo que mentía, lo que decía la vocera anterior? No, yo digo, no tenés una respuesta a preguntas concretas, porque después de los anuncios también hay que tener argumentos para poder argumentar los anuncios del ministro de Economía. Y hoy Miguel Adorni justamente lo que no tenía, argumento como para contrarrestar las preguntas, las consultas de los medios de comunicación que estaban acreditados. Yo le voy a decir algo. Este gobierno puso en claro cómo recibe el país, que no lo hizo ni el gobierno de Macri, ni el gobierno de Fernández, ni el gobierno de Cristina. Creo que no lo hizo el gobernador de la Tierra del Fuego, no lo hicieron muchos funcionarios que han venido en estos 40 años. Digo, me parece que habría que decirle a la sociedad cómo recibes el país. Y entonces, una vez que le decís a la sociedad cómo recibes el país, ahí se empiezan a clasificar, como dicen, los melones. Digo, la situación del país es una situación crítica, con muchos subsidios, con muchas prebendas. Entonces hoy... Y los subsidios continúan. Y los subsidios continúan. Pero seguro que me van a continuar, pero es lógico. ¿Cómo saca usted...? ¿Habrá algún tipo de... imagino que uno debería tener algún tipo de planilla de Excel, siendo economista manejan mucho Excel, pero para lo que tiene que ver con tarjeta alimentar, para lo que tiene que ver con la UH, ¿habrá algún tipo de mecanismo de control para que realmente a quien se asista realmente lo necesito y no como con potenciar trabajo donde había más de 5.000 personas que estaban trabajando? La otra gestión no lo hizo nunca, le daban a los punteros políticos. ¿Habrá algún tipo de control en función de eso? Porque si no... mucho ajuste, pero el ajuste siempre termina recayendo en donde ha recaído el ajuste en los últimos 20, 30 años, que es sobre la clase media. Me parece que hoy todos los beneficios, todos los ajustes van siempre a un mismo sector, y ese sector hace décadas que no recibe ningún tipo de... Lo tienen que creo que solucionar, lo tienen que solucionar en corto plazo. Y esto me parece que no tiene corto plazo. Si vamos a llevar ayer, justamente cuando estábamos con Ramiro, hablábamos de este dólar de 800 pesos. 8.20. Si el litro de combustible pasa a 800 pesos, ¿quién va a cargar combustible? Y bueno. ¿Quién va a ir a comprar un litro de leche? ¿Quién va a ir a comprar un kilo de carne? Me parece, por eso digo, ¿hay un plan económico o son medidas tiradas al azar y vemos cómo recaen? Porque en este sentido estamos hablando de una provincia como Tierra del Fuego. ¿Y las grandes provincias? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con los conurbanos? ¿Qué sucede? ¿Hasta dónde van a resistir? Sí. Vamos a charlar ahora con el tema económico y así hablamos de números, porque si no estamos acostumbrados en este país a guitarrear. Y creo que ahora estamos hablando de números concretos. Llegamos a hoy hay números concretos. Bueno, pero venimos guitarreando. Hoy tenemos números concretos. Sí. ¿Hasta dónde se puede llegar? Vamos a comunicarnos con el contador Ramón Gallardo para que nos comente sobre los temas económicos y
incluso más estas medidas que se han implementado del ministro Caputo aquí en nuestro país. ¿Cómo le va a Gallardo, Germán Gasparini, Alberto Centurión aquí en los estudios de Radio Universidad? ¿Cómo anda, Alberto? Perdón, de ¿Cómo anda, Radio Germán? La Red. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escucha bien? Sí, te escucho bajito, pero te escucho. Acá estamos cruzando entredicho con Gasparini sobre el tema, la situación económica del país, ¿no? Digo que yo lo decía de que por primera vez un presidente dice cómo recibe el país, como deberían ser todos los funcionarios cuando se van y con los que asumen, reciben, para que el votante o el ciudadano pueda saber que cómo recibió la situación, como una empresa privada. Cuando una empresa privada hace una operación, entrega su balance, su pasivo y su activo y lo transporta. Creo que esto es importante. La situación del país es una situación muy compleja. ¿Cuál es su punto de vista, Gallardo? Sí, la herencia es compleja, lo he dicho durante muchos medios, pero en realidad hoy, dentro de las medidas, por ejemplo, hoy salieron unas cuantas circulares del Banco Central y que pegan de lleno a nuestra actividad acá. Ustedes saben que las fábricas últimamente estaban suspendiendo personal por falta de insumos, sí, porque no le permitían la aprobación de la CIRA, no le permitían la obtención de los dólares. Bueno, hoy se clarificó el tema de cómo se va a hacer, por eso es importante, no sé si indicarlo. ¿Y cómo se va a hacer? Coméntenos. Claro, ustedes saben que, por ejemplo, por el decreto 527 del 23, se produce una devaluación del peso del 54%, llevando el dólar oficial a 800 pesos. En realidad este es un valor alto, porque no se esperaba tanto, y lo que busca es incentivar la producción y la exportación, y si quiere llamarle un desincentivo a continuar incrementando las importaciones para estoquear, para aprobar la CIRA para estoquear, porque total el dólar era 3.50. Esto da lugar a que inclusive le ponen un impuesto del 17,5% impuesto país. Esto a nosotros nos da un dólar para importar, partiendo de la base de los 800 oficial con el 17,5 de un dólar 940 pesos para poder importar quien quiera importar. Pero importante acá tener en cuenta lo siguiente: acá el Banco Central saca, en relación con esto, saca dos comunicaciones: la comunicación A7918 y la A7917. En la A7918 divide en dos a la deuda que tenían los importadores. Ustedes se acuerdan que uno de los problemas que tenían todos, incluido Tierra del Fuego, es que se debía 58.000 millones de dólares por CIRA aprobada, donde la gente trajo el insumo. El Banco Central, ellos tenían la plata depositada en plazo fijo, ese plazo fijo a su vez terminaba en las famosas LELIC que tiene el Banco Central, que los tiene acumulados ahí, y no existían dólares, pues la reserva era negativa, más de 10.000 dólares, no existían los dólares, así que se acumularon esta deuda de 58.000 millones de dólares. Esta es una bomba de tiempo, implicaba que inclusive acá en Tierra del Fuego no podíamos importar, no hay posibilidad, porque el que está afuera, que entregaba insumos para la medicina, para distintas herramientas, etcétera, llegó un momento y dijo: pará, hasta acá llegamos. ¿Por qué sucedía? Le da una fecha que en octubre te vamos a dar lo que ya aprobamos por CIRA, te vamos a dar los dólares. Resulta ser que venía en la fecha de octubre y los dólares no estaban y le cambiaban la fecha. Eso hace un año y terminó esa acumulación. Hoy el Banco Central, a través de la circular esta A7918, divide en dos: las deudas que tienen quienes en el extranjero, estos 58.000 millones de dólares, los que importaron, incluidas muchas empresas seguramente en Tierra del Fuego, creó un bono que se llama BOPREAL, bono para la recuperación de la Argentina libre, a un plazo de 4 años, y le dice: señores, ustedes reestructuren o refinancien lo que deben al extranjero, de que si están dentro de estos 58.000 millones que debemos, que yo le voy a emitir este título ustedes me lo van a adquirir en pesos, es a 4 años, y después a su vencimiento, que es la fecha que ustedes lo pongan, se lo voy a dar en dólares, y ustedes con esos dólares van a pagar el compromiso que asumieron en Buenos Aires con la deuda vieja. Este título va a dar una tasa de un 5%, pero además de este título, que es por 4 años, también pone especie de zanahoria, si querés llamarle, porque
quien logre la mayor reestructuración con sus proveedores o casa matriz afuera en un plazo más largo de 4 años, de forma tal de que el Estado se pueda hacer de dólares, no le va a cobrar el impuesto país. El impuesto país del 17,5 si ya 4 años va a ser 0. Y ahí va a ser progresivamente hacia atrás, va a ir a medida que más corto el plazo que quieren los dólares, más alto va a ser el impuesto país. Con este está resolviendo la situación de empresas que están en estos 58 mil millones de dólares que están en cada provincia de para poder acudir a este bono. Lo está escuchando, Ramón, no se te está escuchando. No sé si te podés mover más cerca de una ventana, no sé dónde está ubicado, pero se te no se escucha. A ver, si me vuelven a llamar te volvemos a llamar. Gracias. Te llamamos, sí, porque se estamos escuchando. Porque no sé qué sucedió, si se ha movido, pero sí, o lo llamamos al fijo, si no, ¿sí? Se empezó a entrecortar lo que tenía que ver con la llamada. Claro. Y no... Bueno, lo está explicando muy bien Gallardo sobre esta circular que sacó el Banco Central. Es decir, ahí es una de las bombas que han dejado la gestión anterior, una de las tantas que han dejado, ¿no? Y hay que desactivarla. Me parece que hay que buscar la manera de desactivarla, y la desactivarla es buscar la solución. Y esto es una solución de 56.000 millones de dólares que los empresarios o los productores compraron en el extranjero, depositaron el dinero y el Banco Central no les otorgó los dólares. Así que bueno, es una posible solución, que va a tener también su costo. Lo decía recién Gallardo que era seguramente un 5% mensual. Ahí lo tenemos, ¿no? A ver, Ramón, hola, te escuchamos. Bueno, no sé dónde habíamos quedado. Sí, quedamos sobre el tema de las compras al extranjero, que este bono que... el BOPREAL. El BOPREAL, sí. Bueno, el bono BOPREAL, que es Bono para la Recuperación de la Argentina Libre, va a ser a un plazo de 4 años. Los que deben al extranjero, que son estos 58 mil millones de dólares, van a tener que suscribirlo en pesos, esa plata que tienen en plazo fijo y que después termina siendo la LELIQ. Y el Banco Central, cuando llegue su fecha de vencimiento, que va a ser hasta octubre del 27, depende el plazo, porque depende de lo que quieran ellos adquirir, le va a entregar los dólares para pagar al extranjero. Es decir que las firmas que deben al extranjero van a tener que reestructurar esa deuda que tienen en un plazo de un día hasta 4 años, y después adquirir este título, y el Banco Central le va a dar esos fondos. A ver, este título va a tener un 5% de tasa de interés, y sobre este título, a medida que cuanto más largo el plazo, a los 4 años, por ejemplo, no le va a cobrar el impuesto país del 17,5, y así en forma regresiva, si querés llamar, cuanto más corto, más alto va a ser el impuesto país que van a tener que afrontar. Convengamos que Gallardo, convengamos que es una solución que es entre privado y proveedor, es decir, no está participando el Estado Nacional, ¿no? Digo porque... No, el Estado Nacional está sacando un bono, y que ese bono el particular negocie con su acreedor externo, con su proveedor, la forma en que va a pagar, claro, a 4 años. Pero lo importante es que le dio una salida que era realmente, porque si no, la recesión iba a ser por falta de insumo, no por Entonces, y acá hay también algo importante. Las empresas, para poder suscribir, van a tener que inscribirse en la Secretaría de Comercio de Nación. Ellos piensan que hay muchos empresarios que ya cancelaron sus compromisos, simplemente están presionados por la CIRA porque era un dólar a 3.50. Claro. Ahora que el dólar está a 9.40, seguramente va a surgir que la deuda no es tal, o que ya cancelaron sus compromisos hacia afuera y quedarían afuera. Claro. Esto sería, por un lado, con respecto a la deuda que tenían con respecto que se asumió y que es herencia. Sí. Con respecto a las nuevas importaciones, y vuelvo sobre la misma, lo estoy mencionando porque no afecta de lleno, los importadores se podrán hacer de dólares, pero con el siguiente cronograma y dependiendo de las actividades. Si se trata de el sector de hidrocarburos y derivados y energía eléctrica,
la obtención de las divisas para poder importar lo que requieren va a ser inmediata. Tenemos también, hay que tener en cuenta también que se eliminan las tiras, ya no va a existir más ese sistema de importación de la República Argentina, que era burocrático, discrecional, y hay denuncias penales porque para darle más transparencia, en que realmente muchas veces si no se coimeaba a alguien, a un funcionario, porque hay denuncias a nivel nacional, no salía la tira o no se obtenían los dólares. Bueno, eso se eliminó y ahora directamente con un sistema de información que tiene el Banco Central, simplemente si fuiste importador te va a permitir de aquí en más hacer, depende del sector. Es inmediata si, bueno, ahora mismo se trata de un sector de hidrocarburos y derivados y de energía eléctrica. Te van a dar los dólares a 30 días corridos a partir que haga la solicitud. Se trata de insumos para la industria, que estamos aquí, ahí estamos nosotros, para farmacéuticos o fertilizantes o productos fitosanitarios. Y el plazo va a ser de 180 días a partir del momento que vos pongas la solicitud. Se trata de importación de automóviles. Ahora, si se trata de otro tipo de bienes que son distintos a los que contemplé, se le va a dar la posibilidad de... existe, el programa es de 4 cuotas, de 25% cada una. 25% te dan a los 30 días que presentaste la solicitud, el otro 25 a los 60 días, el otro 25 a los 90 días y el último 25% para llegar al 100% a los 120 días corridos a partir de la solicitud. Esto es muy importante porque se resolvió un tema que realmente aquí a nosotros nos da lleno, y era que la falta de insumos. Esa es una de las bombas que quedaron. Las otras... Sí. La otra que esta es una bomba. La otra hay que tener en cuenta también que a nosotros también nos afecta. Se estableció el dólar exportador, que también trae una retención del 17,5, excepto para la soja que queda en el 30%, y lo que te deja un dólar a 860 dólares para exportar, porque se cambió el promedio. Antes era 50% el contado con liqui, 50% por el oficial. Ahora es 80%, atento que se hizo esta devaluación del 54%. 80% se toma el dólar oficial y 20% al contado con liqui, lo que da un dólar de 860 pesos para las exportaciones que se realicen hacia afuera. Con respecto también al dólar tarjeta... No va a haber excusa para exportar ahora, porque muchos exportadores estaban reteniendo hasta que esto se solucionara. Bueno, ahora no hay excusa para exportar. No hay excusa, pero vos sabés que siempre se reclaman. Y te digo más, por ejemplo, quiero terminar con esto, así después te avanzo con otro tema, si querés, pero vayamos al dólar tarjeta. En el dólar tarjeta, vos sabés que antes tenía un recargo de la última modificación que hizo Massa, del dólar oficial más un 155%. Hoy se bajó y es el dólar oficial más un 60%, lo que arroja un dólar de un dólar tarjeta de 120 algo, 126 pesos. Ese es el dólar para 1.232 pesos, el dólar ahorro o el dólar turismo o el dólar para pagar cosas que uno adquiera en el extranjero. También es importante tener en cuenta que la tasa de interés, ustedes saben que la tasa de interés se fija siempre apuntando a la LELIQ y que después se baja al plazo fijo. La tasa de la LELIQ no se va a modificar, va a seguir siendo el 133% o 254% tasa efectiva mensual, pero sí se va a bajar la tasa de las operaciones de pases, que antes estaban en un 126% y ahora son un 100%. Yo le comento cuál es la diferencia. La LELIQ, a ver, la gente que tenía que pagar un CIRA, una deuda en el extranjero, andaba con esa plata y el Banco Central no le daba los dólares, entonces no le podía entregar el dinero. Entonces, como la otra gente que realmente tiene ahorro, lo depositaba en plazo fijo. Los bancos, por lo general, no tienen, hoy con la inflación que hay, nadie pide préstamo y no tienen capacidad de poder prestar el dinero, que es su función. Entonces, esa bolsa de plata que estaba, el Banco Central se veía en la obligación de absorberla para que no presione sobre el dólar y los precios. Entonces sacó la famosa LELIQ, que es la liquidación, y le pagaba esta tasa de interés que es del 133% a los bancos. Es decir, que los bancos hacían un tipo de rastrillaje, sacaban toda la plata del empresario, de todo, y lo tenía el Banco Central de forma tal de que no presionen esa bola al dólar y a los precios y cosas por el estilo.
Esa tasa hoy va a seguir vigente del 133 o 254%. Ustedes acuérdense que la LELIQ, si la tomamos a un dólar de 3.50, eran 60.160 millones de dólares. Y si lo tomamos a un dólar de 1.000 pesos, eran 24.000 millones de dólares la bolsa esa que tenían. Y hoy esto se va a desinflar con este tema de este bono a 4 años, porque esa misma plata va a que gran parte de esa LELIQ, la LELIQ para usted es un plazo, la LELIQ se hacen a 28 días de plazo, sí, 28, o sea que a 28 días están sacando. Y las operaciones de pase es la misma historia, tiene una tasa menor en el Banco Central, lo mismo, pero es a un día. O sea que los bancos estaban especulando con qué pasaba y sacaron las plata que le vencía a la LELIQ, que era 28 días, la ponían a un día. Estaban todos los días renovando, sí, todos los días renovando. Claro. Era el negocio de los bancos. Era el negocio de los bancos. El banco es el negocio de los bancos. Sí. Entonces, hoy esa bolsa, si vos querés llamarle por un lado con este título, a 4 años, se va a desinflar, porque vos te imaginás, mucha gente dice, ¿te imaginas si, la tasa esa no se modifica, se baja la operación de pase, con lo cual los bancos van a tener que volver a la LELIQ, sí, o a la espera de que salga este título, comprar este título por los 58 mil millones de dólares que se deben. Gallardo, para clarificar, sí, mensualmente el tema de la LELIQ eran algo de 6.300 millones de dólares cada 28 días que pagaba el Estado Nacional a los bancos, aproximadamente. Te lo hago clarito así, mira. A ver. Si a un dólar de 1.000 pesos eran 24 mil millones, bueno, significa que al año vos tenés 2,54 veces más, porque tenés una tasa efectiva del 254% si vos lo vas renovando el capital intereses sin sacarlo. Ese 133% esa tasa nominal anual. Si es efectiva, o sea que vos no lo sacás, es el 257%. O sea que, si hablamos de 1.000 pesos, esos al dólar libre, ¿no? Esos 24 mil millones al año tenía 2,54% veces más. Ahora, si hablamos de un dólar como estaba, como muchos lo ponen, a un dólar oficial que era de 3.50, tenés 60.168 millones de dólares, que casi lo multiplicás por 3 al año. Ramón, te hago una consulta. ¿Cómo analizas las medidas anunciadas ayer por Caputo? Digo, ¿Cómo analizas las medidas o los anuncios realizados ayer por el ministro de Economía? ¿Hay un plan económico de acá detrás o son medidas que están siendo anunciadas de forma despareja, sin un plan determinado? No, hay un plan económico y lo anunció, y yo se lo voy a decir, se lo anunció al principio. Porque no quedó muy claro, porque parecieron que fueron medidas que, o sea, hizo una introducción de 18 minutos para explicar el porqué, pero y a partir de ahí después hubo más reuniones y hoy a lo largo del día hubo reuniones. Uno esperaba quizás el anuncio de medidas de forma integral y no de cuenta gota como se están dando en este preciso momento. Por eso digo, ¿hay un plan económico? Yo te lo clarifico para que vos lo entiendas. A ver. Hay medidas que el gobierno puede tomar sin pasar por el Congreso. Sí. Que son las que tomó. Las otras van a ir a través de lo que le están llamando la ley ómnibus, que requiere tratarse en el Congreso. Dentro de lo que hizo, son las que él puede, sin necesidad solamente del Congreso. El plan económico que él siempre apuntó es, primero, poner el déficit fiscal en caja, reducir el déficit fiscal, que es lo que está haciendo. Una vez que exista ese déficit fiscal, él siempre lo manifestó, que va a ser una reducción de los impuestos. Hay más de 153 impuestos, de los cuales el 90% apenas recaudan un 2%. El tercer tema que dijo es que va a ser una reforma laboral, donde entraba el seguro de desempleo para determinadas actividades, que quiere que la gente, esos 8 millones de personas que hoy no consiguen trabajo, se puedan crear las condiciones, y recién en el último cuarto punto, cuando tenga puesto el déficit en caja, tenga una reducción de impuestos y termine toda la burocracia que existe y una reforma laboral, va a ser una apertura comercial de forma tal que seamos competitivos. Ese es el plan. Ahora, si vos me decís lo que presentó, son medidas que hoy están fuera de la ley ómnibus que va a mandar en los próximos días al Congreso. No es que lo esté defendiendo, le digo lo que yo entiendo. Sí, por eso. Entonces, van a dar las próximas medidas al comercio. Todo lo que estoy nombrando, fíjate vos,
que esto de las circulares. Son todas circulares que no requieren el consentimiento del Congreso. A ver, la circular central, el fijar las tasas de interés del Banco Central, el tocar las tarifas, todo lo que ustedes vieron, modificar, bajar la estructura. Uh-huh. Pero hay algo importante para que ustedes todo lo que vieron son anuncios que van a pegar al bolsillo. Fíjate vos, por ejemplo, acá. Sí, recién aumento nuevamente del combustible claro, en 40%. Pero fíjate vos que un importador acá, que ahora tiene el insumo, para adquirir un insumo, va a tener que pagar $1.940. Eso se va a ir a los costos. Claro. Pero no, ya no tenés 350, 940. Pero ¿qué va a hacer ese empresario? Ese va a traer lo justo. No se va a estoquear como teníamos acá. Ustedes se acuerdan que tenía uno que, no sé, tenía stock para 20 años. Claro. Porque entendámoslo bien, los abusos también existían. Y llevado a lo cotidiano, al día a día, ¿la sociedad aguanta? Porque digo, ayer justamente se habló de eliminar lo que tiene que ver con el tema de los jubilados, de la tabla que tienen, hacerlo a través de decreto, no se habla de los monotributistas, no se habla de la cuestión salarial, digo. A ver, partamos la base de que... ¿Hasta dónde se aguanta? Porque con este aumento de precio del combustible el viernes, más hoy estamos en un 60-70% en 4 o 5 días de aumento de combustible. Eso se traslada a precio, digo, ¿hasta dónde se aguanta? Sí, yo te voy definiendo ciertas pautas porque hasta donde se aguanta va a ser difícil. Pero sí te digo, por ejemplo, la proyección hoy es 3, 4, yo calculo en abril y mayo hay que sostenerse y aguantar hasta ahí. ¿Por qué hasta abril y mayo? Porque además de lo que te dice, hay una serie de elementos que dan. En primer lugar, se estima que hay una cosecha, de soja, maíz y trigo que nunca sucedió por el fenómeno del Niño y cosas por estilo, que va a superar en $13.500 millones extra. Ellos no lo dicen, pero yo imagino que lo están contemplando, por eso esto es por 3-4 meses. Antes se recaudaban $25.148 millones y eso se van a ir a $38.504 millones que van a empezar a entrar en abril y mayo, que es un 2% del Producto Bruto Interno. Además tienen otros ingresos que no lo mencionan, pero es lo que está relacionado con Vaca Muerta, con el gasoducto del presidente Néstor Kirchner, expresidente. Claro. Que antes nosotros importábamos gas y combustible por 2.000 o 4.000 millones de dólares, y ahora, que desde 2010 que lo estamos haciendo, ahora por primera vez este año se estima que vamos a tener un superávit de 2.000 millones de dólares. Pero no solamente en eso, también ellos creen, o por lo menos los datos dicen que las grandes condiciones que están habiendo climáticas va a provocar una buena cosecha de los alimentos frescos, y que una vez que estén disponibles en el mercado van a presionar a la baja de la inflación por la cantidad que puede llegar a ser. Sí, pero muchos hablan justamente, pero Ramón, muchos hablan de la baja de inflación a la no compra, a la recesión. Si hay recesión, no va a haber compra y el precio se va a mantener o va a empezar a bajar, pero no por la compra en sí, al no haber un poder adquisitivo como para poder llevarlo adelante. A ver, recesión, ya lo han dicho que va a haber, todos somos conscientes. Sí, ya hay. Todo, pero no es ahora. De hace rato que viene como anima una recesión. Ahora que se puede acentuar la inflación, según el banco Morgan, estima una inflación en el primer semestre del 13,5 al 20% de los primeros meses. En el segundo trimestre dice que va a bajar al 8,45% y en el cuarto trimestre al 2,50% mensual, según el banco Morgan. No estamos hablando de ningún economista de acá, de la Argentina. Yo te comento esto de los ingresos porque yo creo que el otro tema que es importante también es la moratoria. Va a haber en la ley ONU, supuestamente, lo que entiendo, una moratoria previsional. Va a haber un blanqueo, que yo siempre lo digo en los medios. Sí. Los argentinos teníamos 371.000 millones de dólares bajo colchón, afuera o lo que sea, porque realmente en su momento hubo un plan Bones, hubo un corralito y el que se quemó con leche ve una vaca y sale corriendo. Si se logra una estabilidad y esta ley de blanqueo
que establece un pago único del 5% si vos tenés la guita afuera y la traes, y de 0 pesos si vos lo tenés acá y lo blanqueás y lo ponés en el banco y se pone a laburar. Esto va a necesitar una cierta seguridad jurídica de que no lo jodan nuevamente al depositante, pero todo esto va a significar un 0,7% más de ingreso en el presupuesto. Los bienes personales los piensan bajar el impuesto de 1,5 al 0,80 porque se está pidiendo para este blanqueo. Con respecto a la jubilación que vos me decís, muchas veces habría que leer un poco, no sé si leer un poco más, sino buscar un poco más de información, pero yo lo que tengo entendido es que, a ver, el gobierno anterior, el Congreso anterior, sacó una moratoria previsional en el cual mucha gente que no tenía la cantidad de años ni los aportes necesarios se puede jubilar. Eso está vigente. Eso significaba que en el presupuesto del 2024 un 0,4%. Ahora, es muy probable que en la ley ómnibus se busque esto, achicarlo, se busque eliminar las jubilaciones de privilegio. Hablo, no sé, un presidente que cobre una pensión y una jubilación, se va a tratar de achicar eso, y cuando se trata de sacar la ley de movilidad, que se ajusta cada 3 meses, la jubilación mínima, las jubilaciones, esto se busca sacar, pero por lo menos no es en detrimento de castigarlo, sino que realmente, a ver, si yo gano 1 peso y vos me decís, te di un 100% de aumento, sí, son 2 pesos. O sea, la base está mal. Entonces, por más aumento que me dé, la base está mal, y eso fue en el periodo anterior que modificaron la forma de ajuste y que realmente terminó en salarios indignos para uno que es jubilado. Entonces, el hecho de querer sacarlo es porque quieren a través del decreto, por lo que he visto yo, mejorarle al que tiene la mínima jubilación y tocar a los que están de privilegio y estos que están entrando por la ventana, que ya entraron un montón. Esto sucede como en la provincia, ¿ve? Hay 10 pesos y hay 10 jubilados, 1 peso cada uno. Ahora, si me metés por la ventana o querés jubilarlo con 10 años a uno, claro, entran por la ventana, seguramente la caja la terminás quebrando. Que nunca pagaron el aporte. Sí, y que nunca por pagaron. eso, entonces, sí, eso es lo que entiendo yo. Si vos me decís va a andar, no tengo la menor idea. Y con respecto a lo que me decís, Germán, es verdad lo que decís vos. Hay mucha presión en la calle, va a haber que bancársela, va a haber que, acordate que si hay algo que está ayudando es por lo menos capital humano, que es el único que tiene el grifo abierto y que va a poder dar asistencia. Sí, a un determinado sector de la sociedad. A un determinado sector. Digo, y también hay que ver, porque yo no conozco las tarifas cómo va a ser. Tampoco lo conozco cómo va a ser la tarifa. Con los anuncios de ayer, siempre se terminan pagando los platos rotos de años de la política, el mismo sector, que es la clase media, o ya casi ni clase media hay, porque digo, el que tiene o lo más empoderado van a ser igual, porque prácticamente le da lo mismo pagar 10 que 100. Los del medio son los que siempre están pagando el ajuste y los de abajo siempre son, que está bárbaro, pero digo, ¿hasta cuándo se va a poder sostener este tipo de aumento que se comenzaron en las últimas horas de ayer y hoy continúan? Digo, un combustible que 30% el día viernes, otro 30, 37, estamos pasando un promedio del 60% en 4 o 5 días de aumento de combustible. Un aumento de combustible que va transferido de forma automática a tarifas y a tarifas de consumo que tiene que ver con el supermercado y demás. Digo, y a precios, justamente, por eso tarifa. Sin hablar todavía de lo que tiene que ver con las energías. Estamos hablando de gas, estamos hablando de luz. La energía, desconozco si va a ser una segmentación, desconozco cómo hacer, pero como decís vos, realmente es complicado el panorama. Los precios se están escapando. Digo, es complicado porque uno pensaba que quizás cuando hablaba de Yoco, que no había tiempo no había tiempo para ir con un gradualismo, digo, bueno, una cosa desde lo verbal, desde lo oral, y a lo mejor sí había un tiempo para ir con un gradualismo un poquito más atenuado en función de cómo se dieron en estas últimas 24 horas. Sí, yo creo que está confiado en lo que te digo yo, que en abril se ingresan dólares y el ajuste ya está hecho. Pero estoy de acuerdo en lo que estás comentando. Hay aumentos que son igualmente estos aumentos que está sucediendo. Hay una mezcla de todo, sí, porque realmente hay también una mezcla de abuso
también Sí, una mezcla de aumento, ¿por qué aumentar? Y aumenté porque aumenté. Claro. Y yo creo que yo creo que de esto solo salvo en la fiesta ahora, que no va a ayudar mucho, pues el paz solo se va a decantar y solito se van a poner Gallardo, Gallardo, bajar de valor. Yendo a la provincia, ¿cómo ves la situación en la provincia? ¿Debería la provincia también refinanciar su deuda que tiene con este bono que lo tomó la gestión Bertone, que hoy es necesario refinanciarlo porque lo que recibimos de coparticipación lo destinamos al pago de esa deuda? ¿Se estaría analizando el tema de solucionar este tema con el gobierno nacional también? Porque es la única provincia que no ha renegociado esa... No, lo que sí, yo no sé si hay un acuerdo o no, pero dentro del paquete que me comentaba Germán, porque esto es un pequeño toque que hicieron ellos sin necesidad de pasar por el Congreso, dentro de la ley Omnibus quieren volver a restituir el impuesto a la ganancia. Ustedes se acuerdan de que en su momento aportaban 1.900.000 personas el impuesto a la ganancia, cuarta categoría, y ahora aportan 90.000 pesos. Y eso le significó que las provincias estén todas dadas vueltas, no te pueden cubrir sus propios gastos. Bueno, pero estuvieron de acuerdo. Pero le bajó la coparticipación, sí. Y a la nación también le bajó el 0,4% del Producto Bruto Interno. Dentro de la ley ómnibus quieren revertir esto, y seguramente, así como la otra vez, en forma demagógica, aprobaron, esta vez por una necesidad, yo creo que también la van a aprobar. Claro. O sea que van a dar vuelta a lo que hicieron. Claro, que el mismísimo Milei también aprobó. Claro. Claro, el mismo Milei también aprobó, que es la verdad, lo dice Germán, también aprobó, pero hoy están viendo, porque una cosa es, estando afuera y cuando está adentro se da cuenta que no puede bajar muchas cosas, y inclusive más. Bien. Ha incrementado el impuesto país. Bien, Ramón, te liberamos, sabemos que estás con muchas reuniones en este momento, nosotros también tenemos otra nota, así que gracias por la comunicación, siempre muy claro. Muy amable. De nada, Germán, abrazo, chao. Bien, bueno, aclarando un poquito lo que se viene en cuanto a lo que tiene que ver con un poco economía nacional, la CIDE y demás, y la economía interna. Y las medidas del Banco Central también, eso es muy importante, ya es la primera bomba que se desactiva. Ahora faltan unas cuantas, pero bueno, la primera ya se desactiva. Que eso es importante para las empresas radicadas aquí en Tierra del Fuego también, ¿no? Muy importante porque también depende mucho en función de lo que... Bien. Por otro lado, Alberto, vamos a cambiar de temas. Ahora seguramente vamos a estar en comunicación... ¿Nos vamos a un corte? No. No. Vamos a ver si ya lo tenemos en comunicación al senador Pablo Blanco, quien en el día de hoy justamente ¿Están sesionando? Ya ha finalizado la sesión. Pablo, ¿cómo te va? Pablo Blanco, el senador nacional por Juntos por el Cambio. ¿Cómo te va? Alberto Centurión, Germán Gasparini te saludan acá en los estudios de Radio de la Red. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, Pablo, una sesión donde finalmente se definió la designación del presidente provisional del Senado. Estamos hablando de... Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, ahora, ¿qué me decías? Digo, en una sesión que se llevó en el día de hoy, donde se definió el presidente provisional del Senado, estamos hablando de Bartolomé Abdala, por 39 votos a favor, 29 abstenciones, estamos hablando de las abstenciones de Unión por la Patria. Sí, esto es así. Unión por la Patria tuvo 29 abstenciones con 4 senadores que no estuvieron presentes, Unión por la Patria, y el resto de los bloques sumamos 39 voluntades para elegir el presidente provisional, la vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, secretario parlamentario, secretario administrativo, prosecretario parlamentario, prosecretario administrativo y prosecretario de gestión. De todas las autoridades, como así también el porcentual de cómo se van a integrar las comisiones permanentes y bicamerales a partir del momento que tengan que ser integrados. Ahora, Pablo, ¿qué sucedió con Francisco Paltroni, que había sido designado por el presidente Milei como el presidente provisional? Finalmente hubo unas internas, quizás también ahí con Mayán, quien es su coterráneo de la provincia de Formosa. Digo, ¿qué sucedió que finalmente no terminó designado como presidente provisional del Senado? No, nosotros designamos a quien proponía la Libertad Avanza.
los problemas internos de ellos, cómo llegaron a esa determinación, tendrías que preguntárselo a ellos. Nosotros aprobamos el candidato que propuso la Libertad Avanza. Bien. Ahora, ¿va a haber sesión extraordinaria o directamente se pasa al 24 de febrero, donde se va a hacer justamente una parlamentaria antes de lo que va a ser la apertura de sesiones? No, yo tengo entendido, de acuerdo a los dichos del presidente de la Nación y algunos comentarios de la señora vicepresidente, que vamos a hacer convocadas sesiones extraordinarias. Así que bueno, estamos a la espera de eso. Por eso pusimos en funcionamiento lo más completo posible el Senado de la Nación para poder funcionar correctamente en el marco de esta convocatoria durante todo el mes de lo que queda de diciembre, de febrero. Bien. Si es necesario. Pablo, ¿cómo te va? ¿Hubo modificaciones vas a integrar alguna comisión, una nueva comisión, o seguís en la Comisión de Economía? No, sigo formando parte de las mismas comisiones, pero bueno, eso lo vamos a ir conformando una vez que los temas que vengan a la extraordinaria requieran de la comisión respectiva, o si no, se van a conformar en el mes de febrero, a fines de febrero. Pablo, ¿qué...? Al principio son las mismas comisiones que tenía, que son 17 comisiones. Pablo, ¿qué análisis hace del anuncio de las medidas realizadas ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo? Bueno, la verdad que mucho tiempo para analizarla no hemos tenido, porque estábamos con el tema de las autoridades, pero bueno, yo creo que hay algunos anuncios hechos el día de ayer que se contradicen con lo que proponía. Tiene que ver las modificaciones impositivas, pero bueno, yo quiero ver más allá de los anuncios de la letra chica, cuando recibamos la información de la letra chica, para ver cómo impacta esta serie de medidas, que no es un plan. Yo creo que hace falta un plan más integral. Así que bueno, vamos a esperar antes de hablar en alguna medida en particular, vamos a esperar la integralidad para poder analizarla en conjunto. Pero yo creo que hay algunas cosas que se han anunciado ayer que no concuerdan con lo que claramente manifestaba. Por ejemplo, el presidente, por ejemplo, ellos manifestaron que no iba a haber aumento de impuestos. Sin embargo, en las medidas anunciadas hay aumento de impuestos, modifican el impuesto país, hablan de aumento de retención a algunos sectores que no tenían. Sí, el 15%. Hablan de restituir el cobro de impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, cosa que nosotros en su momento criticamos porque producía de financiamiento hacia las provincias. Bueno, ahora hablan de que quieren volver atrás con eso. Bueno, son todas datos e informaciones que se contradicen con lo que manifestaban durante la campaña. Ahora, ¿hay un verdadero plan o fueron medidas tiradas al azar como para, en función de lo que vos manifestás y en función de lo que venía señalando cuando era candidato y hoy es presidente, Javier Milei, uno pensaba que para esta altura ya tenía un plan económico ya determinado, definido, y realmente los anuncios de ayer dejaron mucho que desear, sobre todo lo que tiene que ver con... No se anunció un plan, se anunciaron algunas medidas independientes, pero bueno, yo entiendo también que la situación es muy complicada. Están tratando de anunciar algunas medidas que eviten caer en la hiperinflación, pero bueno, la verdad que estamos en un momento muy delicado y realmente en los próximos días debería haber un anuncio de un plan mucho más íntegro, porque la verdad que con medidas parciales me parece que no vamos a poder empezar el rumbo. Así que bueno, esperemos que rápidamente el equipo económico haga la sugerencia y el Ejecutivo envíe al Parlamento el paquete de leyes que vienen anunciando desde antes de asumir y que todavía no hemos visto ninguno. ¿No hay fecha todavía? No, todavía no hay fecha. Pero yo calculo que sobre el fin de esa semana, el primer día de la semana que viene, debería haber alguna presentación. ¿Qué ocurre con el tema justamente de las tarifas en cuanto a energías? Si bien van a empezar a implementarse a partir del 1 de enero, pero también se viene un fuerte aumento en función de lo que tiene que ver con la luz, el gas, más el combustible, que ya hoy volvió a aumentar un 37% en algunas petroleras, y ese 30% sumado al 30% del pasado día viernes. Eso va a pegar muy fuerte sobre la economía de los argentinos, esencialmente de la clase media, así que bueno, son temas que hay que analizar. Esta devaluación de casi un poco más de un 100% va a tener su correlato, su importancia en los precios. Bueno, la verdad es que la situación es muy complicada.
Pablo, con respecto a Tierra del Fuego, ¿se ha planteado en el Senado o en el partido que representás esta situación de preocupación sobre la ley? No, preocupados estamos, pero hasta ahora no tenemos noticia de ninguna medida que se haya tomado sobre este tema. Lo que sí yo consulté a algunos empresarios, ayer ni bien escuché las declaraciones del ministro de Economía, cuáles son las implicancias que tiene la aplicación del impuesto país a las importaciones, pero bueno, todavía estoy a la espera de la devolución de las consultas que nos dicen algunos empresarios, así que seguramente, si no es hoy, sí que no la recibí, porque la verdad que hace un rato terminamos la sesión, sí que no la recibí hoy, seguramente en el transcurso de mañana tendrá alguna información al respecto. Bueno, hace unos ¿De qué manera replica o de qué manera influye estos anuncios en la actividad industrial de Tierra del Fuego? Bueno, una de las recién hablamos con el contador Gallardo y planteaba las dos resoluciones que había planteado el Banco Central sobre el tema de la deuda que tenían eran 60.000 millones de dólares de deuda con proveedores en el extranjero. El Banco Central sacó un bono que lo van a refinanciar a 4 años con una tasa de un 5%. Y esto va a descongestionar la traída de los productos específicamente a Tierra del Fuego y el resto del país, ¿no? Como dos medidas. La verdad que no he tomado conocimiento de eso, Alberto. Sí. Que estuvimos, recién terminamos la sesión, así que recién lo anunció Gallardo, sí, que ya está publicado. No he podido leer nada al respecto. No sé qué lo sacó el Banco Central. Que es una preocupación que tenían las empresas radicadas acá en Tierra del Fuego, ¿no? Sí, la deuda que tienen con sus proveedores. Claro. Habría que ver de qué manera puede decir que sacó la autorización de un bono, no sé, la verdad que sí, bueno, la verdad que habría que leerlo. Mañana cuando lea provincia se va a dar cuenta, ahí lo explicamos un poco bien. Provincia mañana. Sí. Provincia mañana. Bueno, ¿va a estar presente, senador, en alguna de las asunciones en estos próximos días? Mañana juega el intendente Pérez, el viernes lo hace Buoto. Seguramente voy a estar presente en la asunción en la nueva asunción del gobernador de la provincia, porque la verdad es que mañana no puedo. Sí. El año pasado estamos con la renovación también de las autoridades de la Unión Cívica Radical. Sí. Formo parte del Comité Nacional, así que tengo que estar participando de eso. Pero bueno, viajaré el viernes a la noche para poder estar el domingo. Sí. Senador, ¿cuál es su opinión con respecto a las declaraciones que hizo el gobernador Melella, que le pidió a la justicia más rapidez y a raíz de las declaraciones que hizo el intendente Buoto con respecto a la muerte del senador Matías Rodríguez? ¿La escuchó? ¿Lo leyó? Sí, ¿Cuál es su opinión? La escuché, la leí y la comparto plenamente. Creo que la justicia debe darle un corte lo más rápido posible a esta situación. Y creo que es el mejor homenaje que la provincia de Tierra del Fuego le puede hacer a Matías, darle un corte a esta situación judicial y que se esclarezca qué sucedió en las horas previas a que tome la determinación que tomó. Sí, él planteó específicamente de que ya que hizo declaraciones, la justicia lo debería llamar para convocarlo también a plantear esto ante el Estado Judicial, ¿no? Sobre lo que dijo. No escuché bien. ¿Qué me decías? Que el gobernador Melella planteó, así como hizo esa declaración, que no fue citado por la justicia para tomar declaración sobre lo sucedido. No, yo lo que creo es que la justicia debe actuar rápidamente y debe citar a quien cree la justicia oportuna y conveniente citar. Yo no estoy asignando ninguna responsabilidad en particular. Lo que sí le pido a la justicia es que esclarezca esta situación lo más rápido posible, porque ante cualquier hecho de esta naturaleza, de cualquier ciudadano, si aparece golpeado, seguramente hacen una investigación y citan. Claro. Esta oportunidad, me parece que esto debe ser más rápido y darle un costo. Bien, senador, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a usted, a disposición. Bueno, así fue la palabra del senador Pablo Blanco. No le preguntamos sobre la asunción de la senadora Cristina López, ¿sí? No, pero hoy justamente debe haber participado de lo que ha sido la sesión donde se definió por Abdala como presidente provisional del Senado. Claro. Bueno, nos estamos yendo, Alberto. Bueno, vamos a recordar, en el día de mañana comienzan las juras en la provincia de Tierra del Fuego. Mejor dicho, comenzaron el pasado día lunes con la jura del intendente Daniel Harrington, segundo mandato, junto al cuerpo de concejales en la ciudad de Tolwyn.
Mañana 10 de la mañana, 9:30 está anunciado el comienzo del acto. 9:30 es 10 de la mañana, seguramente va a comenzar la jura de los concejales acá en la ciudad de Río Grande. Por la tarde el intendente Martín Pérez, segundo mandato. Y el día jueves hará lo propio Voto con el cuerpo de concejales en la ciudad de Ushuaia, y el día domingo 17 de diciembre también acá en el colegio. ¿Habrá cambios ¿En dónde? En Río Grande? En Ushuaia va a haber cambios en el Ejecutivo Provincial. Bueno, acá en la provincia también va a haber. Sí. Hay unificación de algunos ministerios, hay cambios. Mañana vamos a ver si lo vamos anunciando. Ayer justamente con Ramiro hacíamos un paneo general de lo que podía llegar a suceder. Consejo Deliberante en la ciudad de Río Grande, que a esta hora prácticamente la presidencia estaría definida a favor de Guadalupe Zamora. Sería quien presidiría a partir del día de mañana el Consejo Deliberante en la ciudad de Río Grande. Ya prácticamente habría un acuerdo en este sentido. Resta todavía señalar quiénes serían las vicepresidencias primera, segunda, y lo que tiene que ver con la secretaría, tanto administrativa como legislativa. En relación a lo que tiene que ver con el gobierno de la provincia, bueno, acá recién teníamos algunas precisiones en función de cómo iba a quedar justamente lo que tenía que ver con la reducción de ministerios. ¿Cuántos ministerios quedarían entonces? ¿Serían 7 o 9? Ahí lo estamos buscando cómo quedaría justamente esta situación. Pero bueno, seguramente si ya no estamos yendo, si no lo podemos encontrar ahora, se fue acá. Bueno, por ejemplo, Adriana Chaperón pasará a estar al frente del Ministerio de Justicia y Bienestar Ciudadano. Esto es una función entre lo que tiene que ver con la cartera actual que comanda y el Ministerio de Desarrollo Humano. Uno tiene entendido que Luis Maciel no continuaría en el cargo que estaba ocupando como ministro. ¿Y quién ocuparía? ¿O ese ministerio se asumiría por otro ministerio? Por lo de por Chaperón. Exactamente. Sí. Exactamente. Así que bueno, seguramente el viernes vamos a dar más precisiones en función de... Se habló algo de economía también, ¿sí? Se habla de economía, que quizás no continuaría Federico Zapata, sí continuaría Ojer Bamonde a cargo de la AREF, Puerto continuaría Murcia, pero también estaría integrado dentro de otro ministerio que lo absorbería. Obra Pública. Carciali seguiría a cargo del Infotur. Tengo entendido que seguiría Gabriel Castillo, quizás en producción continuaría otra persona, no Sonia Castiglione, pero bueno, seguramente en el correr de las próximas horas vamos a tener más confirmaciones en función de cómo... Actualmente está sesionando la legislatura. La legislatura continúa una sesión que comenzó hoy temprano, pasada las 9 de la mañana, y todavía continúa en sesión la legislatura, la cuarta y última sesión. 4 sesiones en el año. 4 sesiones en el año, cuarta y última sesión ordinaria en la provincia. Seguramente de Tierra del Fuego. Veremos si va a haber una extraordinaria o no calcularía que no, pero bueno. Última sesión justamente de este cuerpo legislativo, que termina sus funciones el próximo día domingo. ¿Asumió Nato Ojeda o no asumió Nato Ojeda? No. Pero quedó... No. Vacante eso. Exactamente. Sí. Hoy estaba sesionando con 14 legisladores de la legislatura. Exactamente. Y uno de los temas que se va a tratar, el tema de la Constitución Provincial, la modificación. Uno tiene entendido que sí, si bien el proyecto iba a ingresar en el día de hoy, tendría los votos para poder, para que sea aprobado, sin el voto de Victoria Voto. Y hasta donde uno tiene entendido, sin el voto del Movimiento Popular Fueguino. Bien, veremos cómo termina. Bien, nos vamos hasta mañana 18 horas. Mañana vemos cómo nos organizamos. Tenemos también el acto de la asunción del intendente Martín Pérez. Así que mañana vemos cómo nos vamos a organizar en la radio para llevar adelante el programa. Hasta mañana. Desde Río Grande, Tierra del Fuego,